En esta lección vamos a hablar acerca de la unión de trazados. ¿De qué se trata esto de la unión de trazados? Bueno, básicamente para construir la forma de nuestro logo, para construir la forma de aquello que queremos dibujar, podemos tomar diferentes figuras geométricas o diferentes elementos, superponer uno con el otro y unir estos trazados para tener un elemento compuesto que nos permita, por ejemplo, dentro de un círculo subtraer la parte de un círculo, por ejemplo. Y esto es lo que vamos a ver cómo podemos hacerlo dentro de Illustrator. Vamos a partir dibujando un círculo. Bien, ahí tenemos un círculo, vamos a aplicarle un color de relleno negro y luego vamos a dibujar otro círculo. Entonces, supongamos que queremos dibujar un elemento que sea la conjunción de ambos elementos. Que sea, por ejemplo, esto de acá. Bien, porque queremos dibujar una hoja dentro de nuestro logo. Bien, entonces esta figura nos dibujaría lo que representaría una hoja de laurel, por ejemplo, dentro de nuestro logo. Bien, si tomamos estos dos círculos y los superponemos el uno con el otro, podemos seleccionar ambos y unirlos. Y para unirlos tenemos la opción de ir a Ventana y vamos a ir a Busca Trazos. Busca Trazos es el nombre que se le da a Illustrator a estas herramientas que nos permiten mezclar los trazados. Voy a tomarla y la voy a poner aquí en la barra de herramientas al lado derecho. Entonces lo vamos a abrir. Entonces, si selecciono estos dos elementos, tengo inicialmente estos 4 modos de forma. ¿Qué quiere decir esto? Si selecciono estos dos elementos y hago clic encima del primer icono, lo que voy a hacer es unir estos dos objetos para que se constituyan en uno solo. Bien, entonces un objeto, el otro objeto y se convierten en uno solo. Esto es lo más común y corriente o lo más básico que podemos hacer con la unión de trazados. Ahora, el siguiente es una sustracción. Esto quiere decir que el elemento que está encima del otro o el elemento que está por sobre otro va a ser sustraído del elemento que está abajo. En este caso, este es el círculo que está por debajo y este es el círculo que está por encima. Por lo tanto, si yo hago clic en este icono, voy a sustraer ese pedacito de información. Vamos a aplicarlo aquí arriba. Déjame reajustar esto porque lo hice muy grande y estoy ocupando toda la hoja. Así que ahí estamos mejor. Entonces, este es la unión y estos dos van a ser la sustracción. Ahora, tenemos una tercera opción que es la opción de la intersección. Es decir, vamos a unir ambos objetos, pero nos vamos a quedar solo con la intersección de ambos, que es el efecto que te decía sobre, por ejemplo, dibujar una hojita. Entonces, hacemos clic en este tercer icono y nos vamos a quedar solo con la sección en donde ambos elementos se unen. Ahora, nuestro cuarto icono nos va a permitir quedarnos con la unión de ambos elementos, pero sustraer la parte en donde ambos se unen. Entonces, si hago clic en este último icono, vamos a ver que pasa exactamente eso. Ambos trazados se unen, pero la parte en donde se superponen es básicamente eliminada del trazado final. Ahora, debajo tenemos otras opciones adicionales, así que vamos a explorarlas. Tenemos 2, 3, 4, tenemos 5 opciones a explorar. Bien, entonces, la primera opción es bien interesante porque básicamente si pinchamos no vemos que haya ningún cambio. Pero el cambio sí es relevante cuando comenzamos a seleccionar, porque vamos a ver que esta unión de trazados se separó en diferentes elementos. Tenemos la parte del trazado inicial, la parte de la unión y tenemos la parte del trazado que estaba encima. Entonces, básicamente lo que hizo fue tomar estos elementos y separarlos en las diferentes secciones. Bien, entonces ahora podemos, por ejemplo, a la sección donde se unen, cambiarle el color y tener un efecto interesante como el que estamos viendo acá. Ahora, el siguiente icono lo que nos permite es hacer que esto que el elemento que estaba por encima se mantenga tal cual, pero que el elemento que estaba debajo se le elimine la parte en donde se superpone este otro elemento. Del mismo modo que el anterior, no es tanto una unión, sino más bien una separación en base a ciertos parámetros. El siguiente icono dentro de esta segunda fila se llama combinar y es prácticamente lo mismo que tuvimos en la primera opción. Seleccionamos ambos elementos
y al momento de hacer clic se unen. A decir verdad, no conozco muy bien cuál es la relación entre ¿por qué tenemos esto separado del de arriba? En algún momento o en algunas circunstancias debe ser diferente, pero no me he encontrado de momento con una situación en donde ambos se comporten de manera distinta. Así es que por ahora quedémonos con que ambos realizan la misma operación. Vamos a ir a lo siguiente. La siguiente herramienta lleva por nombre recortar, o la siguiente opción de busca trazo lleva por nombre recortar, y básicamente lo que nos permite hacer es un poco extraño lo que hace esto, y realmente casi nunca o prácticamente nunca lo he ocupado en alguna ocasión real, pero lo que hace es tener un elemento que es la unión y otro elemento que lo mantiene de color transparente por alguna razón, y el primer elemento ya no existe. ¿Por qué funciona de esta forma? No lo tengo muy claro, pero bueno, así es como opera esta herramienta. Y la última que tenemos, o la penúltima en este caso, creo que faltó agregar una. La penúltima lleva por nombre contornear, y si la seleccionamos, básicamente tenemos una separación de los tenemos una separación muy similar a la que obteníamos con la opción de formar intersección, o con la herramienta de excluir, pero la diferencia es que simplemente nos genera trazados que no están cerrados. Así que por alguna razón esto tampoco es algo que yo tienda a utilizar o que le haya encontrado alguna utilidad en la vida real, pero bueno, está disponible para que la utilicemos. Y por último tenemos esta última opción de busca trazo que se llama menos fondo, que en el fondo es una versión de la segunda herramienta que vimos en los modos de forma, pero al revés. En lugar de extraer el elemento que está encima, extraerlo del elemento que está abajo, esto hace precisamente lo contrario. Al elemento que está encima le quita aquello que está con el elemento que está abajo. Es un poco extraño, pero bueno, precisamente es como lo contrario de la herramienta de arriba. Ahora, ¿por qué hago tanto hincapié en todas estas opciones? Porque utilizadas con cierto cuidado, con cierto criterio, esto nos puede resultar bastante útil. Por ejemplo, si queremos dibujar una hojita, por ejemplo, como vimos anteriormente, podemos tomar este elemento y supongamos que queremos dibujar unas hojas de laurel o una de estas coronas que usaban en la época romana, por ejemplo. Bien, podemos tomar este elemento, duplicarlo de esta forma, luego lo subimos, lo duplicamos con comando D, entonces tenemos esto, y podemos tomar este elemento de acá y lo ponemos ahí, y fíjate, podemos simular que esto es un laurel, o pensar que que estamos dibujando el logo para una empresa de trigo, por ejemplo. Entonces aquí le podemos poner el nombre, por ejemplo, empresa de trigo. Entonces le ponemos alguna tipografía, por ejemplo, vamos a poner Helvética, que nunca falla, Helvética Bold. Le ponemos un poquito más grande, esto lo achicamos un tanto, y fíjate que gracias a esta herramienta de unión de trazados podemos tener un logo como este. Claro, no digamos que es el mejor logo, pero es una de las utilidades que podríamos sacarle a esta herramienta de unión de trazados. Bien, podríamos tener el de trigo hacia abajo, ponerlo en mayúscula, siendo un poquito más detallista en el uso en la creación de este logo. Podemos hacer que en vez de Helvética solo sea Helvética New, y hacer que sea Black, o esto Condensed Bold. Entonces fíjate que ahí ya pudimos construir una especie de logo que se ve relativamente decente, y lo hicimos gracias a esta unión de trazados. Bien, pero esta no es la única
alternativa que tenemos a la hora de unir trazados. Seguramente en algún momento habrás visto que muchos logos se construyen a partir de diferentes elementos, como por ejemplo Twitter es uno bastante conocido porque en el fondo es la unión de varios círculos y todos estos círculos en el fondo permiten que nosotros podamos dibujar esta figura del pajarito de Twitter. Entonces, esto podríamos hacerlo a partir de las herramientas de busca trazo, podría eventualmente ser una opción realizable, pero Illustrator nos provee de una herramienta mucho más interesante para esto que se llama la herramienta de, déjame acordar el nombre exacto, es la herramienta contorneador de formas. Entonces vamos a conocer cómo utilizarla ahora para poder construir el logo de Twitter. Pero para ello, primero vamos a crear una nueva capa, vamos a subir el dibujo de Twitter a esa capa, vamos a bloquear la capa, vamos a hacer que esta capa atenúe las imágenes hasta un 30%. Y vamos a hacer que esta capa quede de fondo. Entonces de esta forma podemos trabajar en la capa número 1 y no vamos a interrumpir lo que pasa en la capa de abajo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a dibujar círculos. Vamos a dibujar un primer círculo. Obviamente no me voy a esforzar demasiado en que esto sea exacto como el logo de Twitter, pero vamos a tratar de hacerlo relativamente similar. ¿Bien? Ahora, voy a aprovechar de hablarte de un detalle súper importante de las capas para que vamos trabajándolo acá. Entonces yo dibujé este círculo, pero este círculo me quedó negro y al quedar negro no me permite ver la imagen de fondo. Podría invertirlo para que quede el borde de color, pero supongamos que yo quiero trabajar con el color negro. Lo que puedo hacer es ir al panel de capas y apretando la tecla control o comando si es que estás en Mac, haces clic sobre el icono del ojito y fíjate que cambia a una forma distinta. Si lo presiono simplemente haciendo clic, esto se oculta o se muestra la capa. No hay mayor problema con eso. Pero si lo hago con la tecla control o la tecla comando presionada, lo que hago es que esta capa muestre solo los bordes del trazado y los muestre con una línea súper delgadita, de tal forma que yo solo vea los contornos y no vea el borde ni el contenido. Incluso si vamos arriba, vamos a ver que todo se muestra de esta forma. Así que es bastante útil cuando quieres dibujar sobre algún otro elemento. Así que bueno, ya tenemos este círculo, vamos a seguir trabajando con otros círculos. Aquí tenemos ese círculo, vamos a dibujar otro acá que es para la colita. Lo vamos a poner en ese lugar, ok. Entonces vamos a dibujar el círculo que construye la cabecita de este pájaro. Ahí lo tenemos. Vamos a dibujar los círculos que hacen estas hojitas o las alitas. Como te decía, no voy a ser tan específico en que esto quede perfecto. Seguramente hay algunos otros círculos que habría que dibujar, pero voy a tratar de hacerlo en un tiempo prudente y que no sea una locura dentro de este video. Entonces vamos a dibujar ahora el pico de este pajarito. Ahí lo tenemos y ahí estamos. Entonces, fíjate que lo que hice fue dibujar todo el montón de círculos que construye o que nos permitiría construir este logo de Twitter. Si uno lo mira sin la vista de rayos X es una locura. Queda una forma horrible y no hay ninguna herramienta dentro del buscatrazo que me permita automáticamente así como dibujar pajarito de Twitter. No. Tendría que ir uno por uno, juntando dos círculos, después restándole otro círculo y así sucesivamente. Pero con la herramienta de creación de formas, ya se me olvidó el nombre, con la herramienta de creador de formas, ¿sí? Lo dije bien. Lo que puedo hacer es seleccionar todo esto, selecciono todos mis círculos, selecciono todos estos círculos y con la herramienta de creación de forma, fíjate que conforme voy pasando el cursor por encima de algunas fracciones de esto, me va marcando, me va achurando algunas secciones. Entonces fíjate lo que pasa. Si yo hago clic en esta puntita de la hoja y empiezo a arrastrar hacia abajo, voy seleccionando varias secciones del dibujo. Y cuando
cuando suelto el clic, fíjate que todos estos se unen en uno solo. Ahora, quedó horrible porque me pasé y seleccioné otro elemento, así que vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionamos aquellos que estamos seguros de que forman parte de la figura o la forma de nuestro pajarito de Twitter. Y si no seleccionas alguna o si no seleccionas todas las formas, no hay problema, puedes soltar y partes desde esta selección y sigues hacia adelante. Bien, seleccionas así. Vamos a seleccionar todo esto, estas secciones chiquititas que quedaron ahí. Vamos a ir uniendo todo esto. Vamos a seleccionar todas estas secciones. Y aparentemente ya dibujamos el pajarito de Twitter. Entonces, mira, me quedó una sección ahí sin seleccionar, así que vamos con la herramienta de selección de trazo. Me faltó seleccionar todo esto. Ahora sí, con la herramienta de creador de formas, ahora voy a seleccionar el pajarito y esa parte que faltaba, y ahí ya tengo mi pajarito dibujado. Entonces, lo que podría hacer ahora es simplemente tomar esto, copiarlo y pegarlo en otro lugar. Y aquí ya tengo mi pajarito de Twitter. Vamos a ver esta capa como corresponde. Perfecto. Obviamente no está 100% perfecto este dibujo porque no lo hice exactamente como debería ser, pero ¿te fijaste lo rápido que fue construir este pajarito a partir de un montón de círculos? Entonces, es genial lo que se puede hacer con esta herramienta de creador de formas. Ahora, si yo lo que quiero hacer es eliminar el resto, puedo todavía seleccionar todos estos círculos y con la herramienta de creador de formas ir seleccionando todas estas secciones que hay afuera, pero las voy seleccionando al momento que presiono Alt. Fíjate en el cursor que cuando presiono la tecla Alt se convierte en un signo menos. Por lo tanto, cuando voy seleccionando elementos y presiono la tecla Alt, lo que hago es ir eliminando secciones. Vamos a hacerlo con todas estas secciones de aquí abajo y una vez que suelto simplemente desaparecen. Lo mismo podría hacer con todas estas de aquí arriba, de esta forma. Y una vez que suelto, simplemente se eliminan y me quedaron estas que están volando aquí arriba, así que puedo ir seleccionando y borrándolas. Pero en cualquier caso es mucho más conveniente una vez que ya terminaste de dibujar tu figura, extraerla de ahí y ponerla en otro lugar. Entonces vamos a ver la capa como corresponde. Simplemente presiono comando y hago clic en el ojito, o control y hago clic en el ojito, y ahí vemos. Voy a cambiar esto para que se muestre con borde, para que podamos ver la retícula de construcción, y ahí tenemos. Bien, entonces si queremos crear formas compuestas con nuestros trazados, podemos utilizar el panel de busca trazos si es que queremos crear algo sencillo como esto y queremos crear un pequeño componente que nos sirva como elemento para construir un dibujo para nuestro logo. En la herramienta de busca trazo o la unión de trazados de este tipo nos va a funcionar perfecto, pero si tenemos una base de elementos que nos sirven para construir el dibujo que estamos haciendo, ya sea a partir de círculos como el logo de Twitter, a partir de cuadrados o a partir de otro tipo de formas, podemos utilizar el creador de formas para que nos resulte mucho más fácil y poder construir cosas como lo hicimos con el logo de Twitter. Espero que te haya quedado todo claro lo que vimos ahora. Si tienes alguna duda, déjamela debajo y vamos conversando al respecto. Nos vemos en la próxima lección. Chau, chau.